Hola a todos, bienvenidos a Calamares en su tinta. Este espacio, como ustedes ya saben, para que hablemos un poco de historia, de historias, de libros, de personajes raros y curiosos. Y yo creo que el de hoy, o uno que aparecerá aquí, sí que lo es. Porque hace no mucho, en otra salida, mencioné al paso el nombre de una peregrina en el siglo IV de la era cristiana que llegó desde el extremo occidente del Imperio Romano, en lo que hoy es España, en Galicia, y que va a Tierra Santa en el año 380 de nuestra era. Es una peregrina que se llama Egeria, o en la inscripción latina de su itinerario, Eteria, como si fuera eso, la Eteria. Es un personaje sobre el que sabemos de verdad poquísimo. Su biografía es escasa y está nublada siempre por la falta de testimonios y noticias sobre lo que hizo esta mujer, que tenía que ser rica y bien avenida porque se dio el lujo de una peregrinación por el imperio entero. Y además era letrada porque dejó un diario, un itinerario de su viaje. Para hacer ese viaje, ella tuvo una guía de viajes inmejorable, que es la Biblia. Cogió la Biblia y decidió que iba a conocer los lugares santos. Y como les digo, eso termina haciéndolo en el año 380 y va describiendo y documentando todos los lugares por los que va atravesando hasta llegar a Jerusalén, a Tierra Santa, que era su meta y su obsesión. Ese diario sobrevive hoy incompleto, nos falta la primera parte, nos falta también el final, y lo descubrió un filólogo y arqueólogo italiano en el siglo XIX, en 1884, en la abadía de Monte Cassino. Ahí en un centón, en una especie de miscelánea, entre muchos otros pergaminos, estaba ese texto que nos contaba los periplos de esta mujer que llega desde lo que hoy es Galicia hasta Constantinopla, pasa por Tierra Santa, después va a Alejandría y perdemos su rastro. Pero también ese texto pues nos adentra en el alma y en la vida cotidiana de una mujer en el siglo IV de nuestra era, uno de los momentos definitorios de la historia de eso que llamamos Occidente, y también ese tránsito tan arbitrario y tan caprichoso entre lo que muchos llaman la antigüedad y luego la Edad Media. Varias veces aquí en Calamares en su tinta yo he señalado la condición tan absurda de ir estableciendo pues unas particiones muy estrictas en la historia y la cronología, como si fuera una fruta o como si fuera un queso, cuando en realidad es más bien un río torrencial que se nos escapa de las manos, que no lo podemos asir y que nos ofrece estos personajes que están a medio camino entre un mundo y el otro. Más cuando se trata de una mujer en esa época que realmente pues daría para una novela o para una especulación literaria, porque no tenemos más información sobre su biografía y sobre ella que lo que nos va revelando a cuentagotas en su viaje, en su diario de esta travesía, en la que ella realmente lo que busca es salvar el alma, porque está inscrita de manera absoluta
en la fe cristiana, en un momento también en el que el Imperio Romano pues ya iba a abandonar de manera definitiva su credo politeísta y pagano grecorromano y se iba a entregar de lleno al poder de la iglesia cristiana. Pasa todo en esa misma época. Por eso uno puede ir de la mano de Egeria o de Etheria y que ella vaya contando su periplo, su viaje, los sitios que conoce y que visita y por los que va dando tumbos, pero también nosotros podemos ir destejiendo allí, desentrañando toda la historia que tiembla, que late, que subyace en ese relato fragmentario, porque es uno de los momentos pues más intensos, agitados y apasionantes de la historia cristiana, de la historia occidental y de la historia de la antigüedad tardía y de la alta edad media, cuando se está dando ese cambio de piel encarnado en personajes así, de los que hay tantos, solo que a Egeria la conocemos poco, la invocamos menos porque se nos olvida que existió y que nos dejó ese relato minucioso de cuando ella termina llegando a Constantinopla, una ciudad que entre otras se acababa de fundar. La había fundado a principios de ese siglo el emperador Constantino, que decidió trasladar casi la capital del Imperio Romano de Roma, incluso de Milán, porque ya Roma estaba perdiendo importancia política y buena parte de los asuntos administrativos del Imperio Occidental se resolvían en Mediolanum, en Milán, ahí en el norte de Italia. Pero Constantino tiene clarísimo que el futuro del imperio pasa por defenderlo en su frontera oriental y entonces traslada la capital a ese enclave prodigioso ahí en el Bósforo, que era la ciudad de los griegos, que se llamaba Bizancio, por un general de hacía mucho tiempo que se llamaba Bizas y al que un oráculo le dijo: llegarás a la ciudad de los ciegos, la vas a conquistar. Y no había ninguna ciudad que tuviera esas características, pero el día de la batalla un rayo cegó al ejército enemigo y Bizas pudo entrar victorioso a esa ciudad que desde entonces iba a llevar su nombre, Bizancio. Luego se llamó Constantinopla desde el siglo IV de la era cristiana y desde el siglo XV, cuando cayó en manos de los otomanos, de los turcos, que ahí van a poner también la capital de su imperio, el imperio osmanlí, pues se llama Estambul, esa ciudad que tiene como varias capas arqueológicas e históricas y que realmente es un tesoro porque allí ocurrió todo, porque es el cruce de caminos o el centro de la estrella de los vientos, donde uno se asoma a una historia que siempre la tuvo por epicentro. Lo cierto es que Egeria de Galicia llega desde su tierra en la Hispania romana hasta Constantinopla y deja una descripción de la ciudad que es maravillosa. Imagínense ustedes tener una descripción contemporánea de Constantinopla cuando llevaba 65 años de fundada y ya tenía pues todo el esplendor y todo el oropel y esa grandeza que la caracterizó para siempre y que Constantino quiso imprimirle desde el primer momento. No en vano era una ciudad que también llevaba su nombre, Constantinópolis, la nueva Roma, y era pues la ciudad más importante del mundo griego y era el epicentro de la cultura helénica cristiana, aunque al principio del siglo IV, justamente en tiempos de Constantino, lo que ocurre es que el Imperio Romano
abandona la persecución del cristianismo, que era la regla desde hacía 2 siglos y medio, y hubo momentos de una persecución implacable, durísima. Hubo momentos también de una persecución un poco más relajada y tranquila, y hubo momentos de tregua y armonía, pero antes de que se acabara el siglo III de la era cristiana, pues aparece un emperador como Diocleciano que recrudece la persecución. Entre otras, Diocleciano es muy importante porque va a ser él quien empiece a dividir la administración del imperio y va creando como unas provincias en las que van surgiendo unos emperadores subsidiarios. Él crea esa tetrarquía en la que hay 2 Césares y 2 Augustos, y luego pues Constantino, resumiendo esta historia, va a ser un poco el heredero de todo lo que había logrado Diocleciano, pero ya para ese momento también gravitaba allí el fantasma, la sombra de la guerra civil otra vez, que era el gran terror de los romanos, que no querían una guerra intestina. Aceptaban las guerras internacionales, las guerras de conquista, las guerras defensivas de las fronteras, pero la guerra civil evocaba en Roma momentos atroces antes de la fundación del imperio, en el año 27 antes de Cristo. Y en tiempos de Constantino, pues vuelve a desatarse el conflicto interno. Finalmente Constantino termina imponiéndose, y lo hace además porque él sí entiende ya para ese momento la importancia demográfica, cultural y por supuesto religiosa de esa secta que ha surgido en Galilea, que ha surgido en el mundo judío, en la Judea, a la par con el imperio, como lo vimos en varias salidas aquí en Calamares en su tinta, pero que se ha ido expandiendo y que ha ido creciendo y que es como un río que se ha desbordado, porque el cristianismo trasciende la discusión con el judaísmo en torno a la idea de Dios y de ese Dios único que está presente en el monoteísmo judío, que el cristianismo recibió, heredó, perpetuó y completó, porque ese era el mensaje de Cristo, pero luego ese mensaje empieza a llegar a oídos paganos, gentiles, griegos y romanos, y la discusión se vuelve otra, porque es la discusión intelectual, teológica, pero sobre todo filosófica, en la que se confrontan esa idea religiosa del cristianismo heredada del judaísmo con todas las corrientes mistéricas, festivas del mundo pagano. Y el cristianismo pues fue perseguido, fue envilecido, humillado, pero el oprobio se dio pronto y el cristianismo se fue volviendo una religión cada vez más grande y organizada, que es, entre otras, el momento en el que de verdad surge la iglesia como una estructura administrativa, pero para proteger a los cristianos de la persecución imperial en sus distintos momentos. Quiero insistir en que no siempre el imperio romano persiguió con la misma dureza y de la misma manera al cristianismo. Hay en la historia augusta el relato, entre otras, de un emperador romano que tenía un altar para Júpiter, otro para Abraham y otro para Cristo. De suerte que hubo momentos en los que se dio más bien un paréntesis, pero hubo otros que fueron muy duros y sin embargo la persecución no hacía más que fomentar el fervor de los cristianos y también ir ampliando y ensanchando a la comunidad cristiana. La iglesia cristiana era cada vez más grande y Constantino lo entiende porque se da cuenta, además, de que hay muchos criptocristianos dentro del mundo romano, pagano, politeísta, incluso en el ejército. Y entonces él entiende que el cristianismo va a ser una fuerza decisoria
en una guerra civil en la que él está trenzado y que termina ganando porque les promete a los cristianos la tolerancia. Y a partir del año 313 de la era cristiana, el cristianismo no va a ser perseguido por el imperio o el Estado romano, aunque luego llegará un momento en el que un emperador empiece a recelar de lo que significa esa decisión constantiniana de promulgar la tolerancia frente a los cristianos. Este emperador se llama Juliano, al que luego en la historiografía cristiana pues lo van a apodar el apóstata, porque quiso reavivar la llama del paganismo, del politeísmo, que desde el punto de vista arquitectónico, desde el punto de vista musical, desde el punto de vista literario, desde el punto de vista teatral, pues era de una riqueza insuperable. Era la tradición de la cultura griega y de la cultura latina, que también sirvió como un referente para la literatura y para el pensamiento cristianos. Es una fusión maravillosa que es una lástima que no tratemos de revisar y repensar desde el mutuo dogmatismo de los creyentes y de los fieles, y también de muchos descreídos y escépticos que no están dispuestos a reconocer eso que podríamos considerar el sincretismo, aunque es una palabra pues que suena muy lejos y suena muy duro, pero hablemos entonces de esa fusión maravillosa que tiene casi por símbolo la cruz misma de Cristo como cruce de caminos. Y esa historia fue evolucionando desde los tiempos de Constantino, con el reversazo de Juliano el Apóstata, y ya luego en la década de los 70 y de los 80 del siglo IV, pues todo ese combate intelectual y político, ese pulso entre el paganismo que siente que está amenazado y el cristianismo que ya ve como un hecho irreversible su inserción política en el Estado romano desde que se ha hecho la alianza con Constantino. Es que Constantino hizo de los cristianos el fiel de la balanza, el gran elector, en un momento en el que él necesitaba el apoyo determinante para ganar la guerra, y fueron los cristianos los que le dieron ese apoyo. Pero a partir de ese momento el cristianismo ya no va a ser ni una religión perseguida, ni minoritaria, ni escondida, sino que va a ser una religión que exhibe sus credenciales y empieza a exhibir un poder que también ha ido concibiendo y cultivando en los 2 últimos siglos a partir de esa organización eclesiástica que, como ya dije, era una especie de estrategia militar y de supervivencia, que le funcionó tanto que al final el cristianismo termina adueñándose del imperio romano. Y eso es lo que está ocurriendo en el momento del viaje de Egeria por Tierra Santa. Cuando esa española, hoy le diríamos así, cuando esa mujer hispana llega a Constantinopla, pues hay una ebullición de disputas, de debates, de enfrentamientos. Por un lado está el viejo enfrentamiento teológico de las herejías, que es quizás lo más importante que le pasa al cristianismo en estos años en los que se define y en los que se adueña del imperio romano, porque el cristianismo, en la medida en que tiene que servirse del pensamiento griego para explicar sus misterios, para explicar su fe, pues va usando el lenguaje, la nomenclatura de la filosofía para tratar de explicar lo inexplicable. Esa es, entre otras, también la definición del misterio. Y los teólogos del cristianismo lo que hacen es trasvasar la complejísima y abstrusa teología monoteísta
que además ha sufrido una variación en el ámbito cristiano. El cristianismo es una gran vuelta de tuerca sobre el monoteísmo judío. Pero ese monoteísmo llevado a la arena, llevado a la lisa, donde está el debate filosófico de las escuelas del paganismo y del politeísmo, pues necesita de alguna manera usar las armas del interlocutor, el lenguaje del enemigo para irlo persuadiendo, y lo va logrando. El cristianismo va construyendo una estructura, un arsenal de dogmas que tiene un gran encanto, que es muchas veces inaccesible, que no es fácil, porque los misterios de la fe cristiana, pues en muchos casos son también absurdos. Decía uno de esos teólogos de la primera hora, si no estoy mal, Tertuliano, creo porque es absurdo, en la medida en que esta idea intelectual que me exponen desde la lógica y la razón me resulta abominable o me resulta incomprensible, pues yo creo como un acto de fe y como una decisión que puede parecer un capricho, y acaso lo sea, pero que tiene una legión, una estela de seguidores y de fieles que ya son mayoría en el Imperio Romano. Y entonces, en el viaje de Egeria, ella documenta, por un lado, la discusión dogmática y teológica en torno a las herejías, que ya no es solo el enfrentamiento con los que no creen, sino es la variación de aquellos que sí creen, pero que quieren establecer una serie de matices sobre algunos de los puntos esenciales y más complicados del dogma cristiano. Entre ellos, pues el más importante, el de la naturaleza de Cristo. Esa idea de que ese personaje es a la vez un Dios y un hombre que ha sido enviado por el Dios del Antiguo Testamento. E insisto aquí entre paréntesis, hablamos del Antiguo Testamento en la medida en que asumimos la cronología cristiana, y más que la cronología, el relato y la narración cristianos. Y entonces hay el contraste entre el Antiguo Testamento y el Nuevo. Pero eso fue muy posterior. En el Antiguo Testamento está la idea de un Dios omnipotente, que es el Dios del pueblo de Israel, y ese Dios se ha encarnado en Jesús, y Jesús pues transmite ese mensaje de la salvación, que de todas maneras es quizás el más tolerable para los paganos, para los politeístas del mundo griego y romano, porque la encarnación de los dioses era allí no solo lícita, sino apetecible, deseable y hasta obligatoria. Oscar Wilde, al que no vamos a graduar aquí como el mejor de los teólogos cristianos, pero que sí era un alma sensible y un enorme poeta en el siglo XIX, en la asfixiante Inglaterra de la reina Victoria, pero además un irlandés de origen católico que abjuró de la fe de sus mayores, que renunció a ella, porque Oscar Wilde de alguna manera se sentía el último heredero del paganismo grecorromano, y eso está presente en muchos de sus poemas, en su estética, en sus ideas, en sus cartas, pero luego tiene una experiencia traumática, y es que Oscar Wilde, al final de su vida, ustedes saben, pasa 2 años en prisión bajo la acusación de ser, y este es un concepto bíblico, un sodomita, por ser homosexual y por dedicarse a la religión del amor, como dice él mismo. Pasa 2 años en una cárcel y allí concibe pues algunos de sus mejores textos. Para mi gusto, lo mejor que escribió, que es una carta que luego se publicó con el nombre de Profundis, desde lo profundo. Y es una especie de carta de memorias, expiación. No está pidiéndole
perdón a nadie, Oscar Wilde, simplemente está contando su vida y está describiendo sus ideas y valores. Pero hay un momento en el que él empieza a explicar también por qué tiene la idea de convertirse al cristianismo o al catolicismo en el que nació, que además fue algo que termina haciendo porque Wilde muere en la confesión católica. Pero ahí en De Profundis dice Wilde, realmente es que Cristo es un dios griego y la misa es quizás la última versión de la tragedia griega en la que las plegarias de los fieles obran como la voz del coro en la tragedia griega que va señalándole al dios o al héroe su destino fatal. Aquí en un oficio, en un rito bañado por el vino, que es la representación pues de esa alianza del cristianismo. Y entonces cuando pensamos en la forma en que los cristianos dialogan con los paganos en el siglo I, en el siglo II, en el siglo III, tenemos la cuestión de la encarnación, que para ellos no representa un problema. Para los paganos, lo que entrañaba un desafío era el monoteísmo, porque ellos tenían que renunciar al panteón para asumir y acoger a un solo Dios. Mientras que en el ámbito judeocristiano, la cuestión de la encarnación era más complicada porque había un gran recelo y porque había esa idea de inspiración judía de que Dios era innombrable, intocable, intangible, invisible. Y eso pues desata toda clase de debates que también derivan, ya dije, en unas variaciones del dogma dentro del propio cristianismo, que son las herejías, caminos alternativos a lo que termina siendo el dogma o la verdad oficial que impone la Iglesia, y otra vez volvemos a Constantino, de la mano del imperio. En la medida en que la Iglesia y el imperio se acercan, pues va surgiendo allí un nuevo poder de mutuo beneficio para ambos. Luego, toda la historia de la Edad Media será un conflicto entre esas dos potestades y será un esfuerzo por trazar el límite entre el poder de la Iglesia y el poder del Estado. Pero a principios del siglo IV de la era cristiana, ya cuando Constantino reconoce que el cristianismo es una fuerza demográfica y política inatajable y que él la quiere tener de su lado para su proyecto político, pues también Constantino termina interviniendo en los debates que se dan dentro de la Iglesia cristiana, muchos de ellos a propósito de cuestiones filosóficas o teológicas que son incomprensibles, inasibles. La de la naturaleza de Jesús. ¿Es un hombre? ¿Es un Dios? ¿Es las dos cosas? ¿En qué momento se manifiesta cuál de esas naturalezas? Y entonces aparecen ahí unos teólogos y unos caudillos que van concibiendo distintas tesis, distintas teorías sobre la naturaleza de Cristo, y esas son las grandes herejías que van a quedar liquidadas para empezar en un concilio que se hace en la ciudad de Nicea a instancias del emperador Constantino para que se vayan fijando los dogmas y las verdades oficiales que el ejército imperial termina imponiendo a rajatabla. Entonces, lo que debió ver Egeria en la Constantinopla y la Jerusalén y la Alejandría que visita, pues es ese debate de las herejías y el canon oficial del credo de Nicea, y también empieza a haber otras discusiones que tienen que ver con ese pulso entre el cristianismo y el paganismo. A ella le toca asistir, y yo lo mencioné en esa salida en la que la invoqué, y por eso se me ocurrió que hoy le hiciéramos un homenaje un poco más completo. Cuando hablé de ella, dije cómo o conté cómo había llegado a Jerusalén y le toca ver una procesión, que para muchos es
la primera referencia histórica de una procesión cristiana. Pero cuando ella llega a Jerusalén, lo que ella describe, que es un desfile, una marcha desde el Monte de los Olivos hasta el Gólgota, y escribe con un latín delicioso cada momento también de ese itinerario espiritual, uno empieza a darse cuenta de cómo el rescoldo pagano sigue ardiendo allí. Es decir, cómo las cenizas de la cultura politeísta sobre la cual el cristianismo marcha contienen todavía un fuego que el cristianismo mismo ayuda a soplar y ayuda a atizar para que reaviven las llamas de esa hoguera, de ese rescoldo. Y entonces uno piensa en una procesión cristiana de esa naturaleza, como la que narra Egeira en la Jerusalén del año 380 de la era cristiana, y se remonta a las procesiones dionisíacas de la Grecia antigua, algunas de las cuales eran tan estrafalarias y ambiciosas que llevaban la figura gigantesca de un falo, que era uno de los símbolos y los emblemas de la devoción dionisíaca y festiva. No es equivalente, claro, pero hay allí una especie de continuidad formal y literaria, ritual, entre las procesiones de la antigüedad helénica y helenística, con sus enormes falos por la calle, y luego estas procesiones con unos pasos que llevan ya las imágenes de los primeros mártires, de los primeros sacrificados del cristianismo. Entonces, es una concurrencia histórica que vale la pena tener en cuenta, porque eso es lo que ella, esta peregrina que viene de tan lejos desde España, pues va documentando y va destilando en su itinerario, en ese librito fragmentario e incompleto, escrito con primor y con un latín primero muy entendible, pero además excepcional, de una riqueza estilística y descriptiva, cuando ella habla en esa procesión hierosolimitana en Jerusalén en el año 380, y habla de los alumbrantes y habla de cómo el fuego de los alumbrantes va abriendo el camino hasta el monte del Gólgota, donde que Jesús fue crucificado. Pues es un relato realmente estremecedor. Ahora, ¿cuál era el contexto político por el que atraviesa Egeira desde Constantinopla a Jerusalén y desde allí a Alejandría, que era otro epicentro de la cultura griega y de la cultura cristiana, sin lugar a dudas? Y a partir de ese momento se nos va perdiendo el rastro de esta peregrina. ¿Cuál era el contexto político? Pues el imperio estaba volviendo sobre la obsesión de la alianza con el cristianismo para salvar no solo el alma, que era lo de menos, sino para salvar la piel en todas las guerras que lo asaltaban. El imperio romano en el siglo IV y luego en el siglo V, pues va a ser también el lugar de muchas apariciones conflictivas y traumáticas. Acuérdense de que Roma tuvo toda la vida, por siglos, una relación muy tensa con los pueblos de la periferia, con los galos en el mundo occidental, y ahí estaban esas tribus de pueblos germánicos que siempre tuvieron también la fascinación y el anhelo de meterse a Roma, de volverse ellos beneficiarios de una civilización que a todas luces era más sofisticada, más refinada desde todo punto de vista, en el vestido, en la comida, en lo que leían, pues entre otras porque los romanos leían en el mundo germánico
Había un primitivismo encantador de unas lenguas que luego sirvieron pues para una poesía épica que va a empezar a rescatarse en unos textos tardíos, y tenían unas religiones animistas en las que adoraban objetos, sobre todo objetos de la guerra, como dice Borges en algún cuento, tal vez en uno que se llama El guerrero y la cautiva. Estos hombres del norte que adoraban a una cimitarra como si fuera un dios, la adoración de los arreos y las armas como si fueran figuras divinas y oraculares. Pero en tiempos de Egeira y su viaje, la situación se está complicando porque también están empezando a llegar por el oriente bárbaros que vienen de las estepas y que no se parecen ni siquiera a los bárbaros germanos. No son como los godos que vienen del mundo escandinavo de Gotland y que son más o menos conocidos y que han tenido un cierto trato con el mundo romano en su enorme y dilatadísima extensión. Es que el imperio romano era realmente grande, desde las columnas de Hércules hasta Persia y la Mesopotamia. Además, había resurgido otra vez el poderío de los persas, ahora bajo el signo de esa nueva dinastía que son los sasánidas, el rey de reyes ahí en Persia. Entonces, Roma estaba sitiada por todos los lados. Los partos y los persas, venían los hunos del oriente, estaban los pueblos germánicos, los vándalos, los godos, venían los alanos, y era pues una situación de permanente zozobra, y el ejército romano, que había sido y era quizás el más poderoso de la tierra, pues ya no tenía cómo hacerle frente a un desafío de esa magnitud. Esa situación política no está del todo presente en el libro de Egeira, pero como siempre ocurre en esos casos, por entre las grietas del texto se van filtrando los momentos de una historia que lo condiciona todo. Es la historia, entre otras, de la llegada al poder de un emperador que va a ser importantísimo, un emperador paisano casi de Egeira, aunque más al sur, en la península ibérica, en lo que hoy llamamos España, en la Hispania de los romanos, un emperador que viene del mundo itálico, del mundo hispalense, de lo que hoy es más o menos Sevilla, que se llama Teodosio, y que luego en la historia será llamado con el epíteto de Teodosio el Grande. Teodosio es un personaje que es hijo de un soldado que ha sido ajusticiado por un rapto de un emperador en un momento de transición, después de que hubiera pasado ese fervor neopagano de Juliano el Apóstata. ¿Se acuerdan de Juliano? Que quiso volver al brío del paganismo y quiso renunciar como a esas concesiones que el imperio le estaba haciendo a la religión y a la iglesia cristiana. Pues luego vienen una serie de emperadores, entre ellos uno que se llama Joviano, y quien lo reemplaza, que va a ser Valentiniano I. Valentiniano I, que es un emperador en los años 60 del siglo IV de la era cristiana, y que tiene pues varios hijos y que tiene una serie de generales importantes, y uno de esos viejos generales de esa época era Teodosio el Mayor, que va a ser ajusticiado. Finalmente, Teodosio el hijo termina volviéndose también un gran guerrero y termina llegando al poder en un momento de caos, de confusión, en el que siempre el ejército pues termina incidiendo para ver quién va a ser el sucesor de un emperador que no tiene pues mucho camino para perpetuar su estirpe. Valentiniano I tiene
pues toda una estructura dinástica y política, y finalmente allí termina dejando un legado que está en manos de su hijo Valentiniano II, que está en manos de una hija que se llama Gala, que es tan bella que termina casándose con Teodosio. Y Teodosio pues tiene que asumir este enfrentamiento que está acabando con Roma, porque sobre Roma han caído los bárbaros del norte, los bárbaros germanos, los godos, que están sitiando a la ciudad, y él obviamente pues trata de aliarse con la iglesia cristiana en un momento además en el que allí en Italia la gran figura de la iglesia es un personaje que se llama Ambrosio, Ambrosio de Milán. Lo que habíamos dicho ahora, Roma ya no tenía tanta importancia, Roma la ciudad, y casi todo ocurría en Milán. Y ahí en Milán estaba uno de los jerarcas de la iglesia, que además ni siquiera se había bautizado al principio, ni tenía formación eclesiástica, pero era tan elocuente y tan vehemente y tan hábil en el manejo de la cosa pública, que termina erigido en obispo de Milán, que es el famoso Ambrosio, al que oye Agustín y del que nos habla con maravilla en sus memorias, en sus confesiones. Por supuesto, era una disputa también permanente entre la iglesia y el Estado. Teodosio estaba en Constantinopla. Allí nacieron sus dos hijos hombres, Arcadio y Honorio, de su primer matrimonio, pero de su segundo matrimonio con Gala, que era descendiente del emperador Valentiniano I, Teodosio va a tener una mujer que va a ser muy importante, y aquí es el diálogo entre nuestra peregrina Egeira y esta gran dama de la cultura y de la política romana a finales del siglo IV, que se llama Gala Placidia, que era hija del emperador Teodosio y que huye muy rápido de Constantinopla porque siente que ahí acechan las conspiraciones y las intrigas. Se va para Italia, donde la va a criar una sobrina de su padre, que se llama Serena y que se había casado con un grandísimo guerrero de aquel tiempo que se llamaba Estilicón. Ahí va a crecer Gala Placidia, y luego Gala Placidia, cuando llegan los godos a Italia, pues va a ser capturada por ellos. Acuérdense ustedes de que los godos, esos de antes, se tomaron la ciudad de Roma entre el año 408-409 y en el envión final en el año 410. Y entonces Gala Placidia termina como el gran botín del saco de Roma a manos de Alarico en el año 410. Y ella, que primero es una prisionera, como en una especie de síndrome de Estocolmo, termina casada con el cuñado de Alarico cuando ya muere, con el nuevo líder de los godos, que se llama Ataulfo. Y ella tuvo un hijo con Ataulfo, que se llama Teodosio, y que habría sido un niño de sangre imperial romana y de sangre real de los godos. Ese niño murió muy temprano, también murió Ataulfo, y entonces Gala Placidia pues tiene que irse a recluir en Ravenna, que es una ciudad que se ha vuelto el refugio de quienes no quieren que Roma caiga, pero ya la caída de Roma, por lo menos de esa Roma occidental, es inevitable, porque la han sitiado los godos y también porque los bárbaros del norte se han vuelto aliados de Roma para protegerla de bárbaros peores que vienen del oriente, que vienen del este. Y eso implica una especie de mestizaje de todo tipo entre la cultura germánica y la cultura romana. Eso no pasó en el mundo griego. El hermano de Gala Placidia, el hijo mayor del emperador Teodosio, que se llamaba Arcadio, hereda
el Imperio Oriental, cuya sede es Constantinopla. Honorio, el hermano menor, hereda la sede occidental, que se derrumba a pedazos porque han llegado los bárbaros, porque están allí de nuevo y cada vez más amenazantes los pueblos del norte. Y entonces Gala Placidia está un poco entre ambos mundos, entre el del oriente y el occidente, que es lo que ha hecho Teodosio antes de morir. Teodosio muere en el año 395, si no estoy mal, y él ha dividido el imperio en dos mitades ya de manera oficial y abierta. Entre su hijo Arcadio el Mayor, que está en Constantinopla, su hijo Honorio, que está en Italia, no puede estar en Roma porque Roma está en manos de los godos, ya Milán también se viene a pedazos, se refugian en Ravenna porque, como decía un poeta y senador de aquel tiempo, Sidonio Apolinar, de un poco después, pues Ravenna era inexpugnable, a Ravenna no llegaba nadie porque estaban solo los zancudos y las ranas. Luego allí, justo Gala Placidia va a construir un emporio arquitectónico, uno de los sitios más bellos de Italia, con el trasunto de todo ese poder y de toda esta historia que recoge tantas sangres, tantos pueblos, tanto dolor y tantas guerras. Lo cierto es que lo otro que hizo Teodosio, que fue muy importante, en el año 380, cuando nuestra peregrina está pasando quizás por ahí, en una ciudad que es Salónica o Tesalónica, Teodosio firma un decreto en el año 380 en el que dice que el cristianismo no es solo una religión tolerada dentro del Imperio Romano, sino que va a ser la religión oficial del imperio. Y 10 años después, por la presión del cristianismo, va a emitir otro edicto en el que ya el Estado romano, oigan esto, va a empezar a perseguir a los paganos. Es decir, la religión que hizo al Estado romano, la religión politeísta del panteón de Júpiter, ha sido clausurado y prohibido, porque ahora el Imperio Romano, el Estado, está en manos de la Iglesia, y la Iglesia termina obligando a los emperadores a que cumplan su mandato de extirpar como sea la semilla y el fuego del paganismo. El problema es que el fuego del paganismo está en el corazón del cristianismo. El cristianismo no es comprensible sin la herencia pagana, decía Nicolás Gómez Dávila. El politeísmo griego y romano es el otro Antiguo Testamento del cristianismo. Esto es Calamares en su tinta, que es radio, es podcast y es video podcast. Hasta la próxima salida. Un abrazo a todos. Mil gracias.